Esta mañana me despertaba de un sueño curioso. Representaba que tenía 2 años y me daba la vuelta dentro de la cama, y al darme la vuelta tenía una visión, como de la perspectiva de un camino. Y había una frase que no recuerdo exactamente, que me hablaba de esta apertura al camino. Y, acto seguido, otra voz que decía: es la conciencia que habla. Un espeso velo de ignorancia recubre el planeta. Una red de bruta solidez materialista, tan aplastante como ilusoria. Malignas corrientes vibratorias de no pensamiento que interfieren con las ondas del Santo Espíritu. Bueno, este es el anuncio y la celebración totalmente espontánea de la edición de los cuadernos de Lanza del Basto por la Asociación de los Amigos de Lanza del Basto, a la cual pertenece nuestra Arca del Sol, y también es una celebración de nuestra supervivencia como arca, esencialmente, espiritualmente verdadera. Y bueno, solo leemos aquí unos muy breves extractos que nos dan pie a alguna meditación, a la resonancia desde nuestra Arca del Sol y vivencia actual y directa. Son palabras de Gandhi, son palabras de Lanza del Basto y son nuestras palabras. Sigue siendo una vergüenza de nuestra civilización que los libros de un sabio occidental, un apóstol de la no violencia, un hombre verdaderamente cristiano en tierras cristianas, no esté ahora mismo publicado, casi la totalidad de sus libros en nuestro idioma, y es nuestro deseo que pueda serlo algún día, y vamos haciendo por nuestra parte la traducción de lo que nunca se tradujo. Estamos en ello, ya lo sabéis, y necesitamos colaboración, pero colaboración desde el corazón, desde el espíritu, porque este es un centro espiritual y toda su actividad y toda su labor es no violenta, nunca pasa por ese intercambio y esas modalidades que están en la sociedad. Somos verdaderamente un arca en este sentido. Om Shanti, Shanti, Shanti. A la hora de la aurora, en una campiña silenciosa en el interior de la India, en febrero de 1937, Lanza del Basto se encuentra por primera vez con Gandhi. Está sentado en el suelo. Lo ve como un anciano semidesnudo. Y en el transcurso de su conversación, Gandhi le dice: ¿sabe cuál fue la reacción de los tejedores de Manchester y de Lyon cuando los oficios mecánicos les redujeron al paro y al hambre? Y sin esperar respuesta continuó: pues asaltaron las fábricas y rompieron la máquina enemiga. Y Lanza retoma: sí, pero la máquina se ha vengado bien desde entonces. El hombre ha sido vencido 2 veces, convencido. Ya ni siquiera protesta, ni siquiera en pensamiento. Y Gandhi dice: ¿y cuando habréis hecho del Estado una máquina? ¿Cómo impediréis que un loco cualquiera tome el timón y empuje la máquina al precipicio? Cuando habréis hecho del Estado una máquina, tendréis que servirle vosotros mismos de carbón. ¿No es lo que está ocurriendo ya en Europa? Y más adelante en la conversación, mientras hila en silencio, con ese son discreto de la rueca que mece el pensamiento, dice Lanza del Basto, Gandhi, ¿sabéis que las beatitudes siempre me han parecido, las bienaventuranzas, siempre me han parecido como el tipo mismo de gobierno justo y verdadero? ¿Cómo es que en Europa los cristianos se preocupan tan poco de aplicarlas? Y Lanza irónicamente contesta: es que en Occidente ellas son solo nociones espirituales que conviene no mezclar con el gran asunto que consiste en la lucha de cada cual por la ganancia, por el primer sitio, por el mayor provecho. Y bueno, después de esto siempre es posible a cada cual tener algunos impulsos religiosos.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Cuánta razón tiene Gandhi? Como vio nada cristianos que éramos en tierras cristianas y se sorprendió mucho de ella. Y cuánta razón tiene con lo de las bienaventuranzas. Pero dado la inversión que vivimos en Occidente, y ya Blake, que es un hombre del Evangelio Eterno, como que tuvo que, en el lenguaje también quiso rendir cuenta de esta inversión, diciendo, por ejemplo, sabiduría del infierno, para hablar de la sabiduría crística, puesto que todo está comprendido del revés. Pues nosotros también hemos hecho unas bienaventuranzas más reales dentro de este contexto de inversión. Así escribimos: bienaventurados los trastornados, porque la normosis no pudo con vosotros. Bienaventurados los críticos, porque no serán arrastrados corriente abajo. Bienaventurados los viciosos, porque peor es la corrupción del moralismo. Bienaventurados los salvajes, porque más vale ser de libertad del paje que ser fiel a la práctica como vitalicio en el pago del ocaso. Bienaventurados incluso los violentos. ¡Oh! Escándalo causa lo que no es avisalmente entendido, pero entienda quien entienda. Porque de donde no hay, no se pudo nunca sacar nada, ni siquiera la moderación. Bienaventurados los don nadie, porque las sandalias leves conducen a las arcas. Bienaventurados los que no las sirvan desde la persona, pues de ellos es el reino prometido al amigo de estas ondas. En una de las muchas chozas de barro, una reunión alrededor de Gandhi. Gandhi toma la palabra. Ha llegado el momento, hijos queridos. Se acaba vuestra preparación en el ashram. Voy a permitirme transmitiros mis últimas recomendaciones antes de enviaros a cada cual en vuestra aldea. Tended siempre a producir en el lugar mismo y evitar toda circulación inútil de productos, porque esto es un derroche y luego todos los intermediarios, los especuladores, los políticos nacionales o extranjeros tendrán manos sobre los productos del cual la vida del pueblo depende. En los ashrams cuidaréis a que todos puedan trabajar, comer, tener abrigo y cura y cuidado, que la vida familiar quede protegida y favorecida, que no haya diferencia de casta, que es la primera de las injusticias en la India. Velaréis en particular a que cada cual pueda cardar e hilar su propia vestimenta, que el barrer y el lavar los platos y los aseos se hagan por turno y por todos. Deberéis dar ejemplo, sostener a los débiles, instruir y exhortar a los demás y ejerceros en las 11 virtudes que constituyen nuestra regla. Y más lejos acaba diciendo: os recuerdo a todos que el solo interés de la economía no es el desarrollo económico, sino el desarrollo de la persona humana, su paz, su elevación y su liberación. Hijos míos, que el hombre se mantenga siempre más grande que lo que hace y más precioso que lo que tiene. Adelante. Suprimamos la miseria y cultivemos la pobreza. Las desventuras, la soledad, el acoso como la indiferencia, el abandono como la persecución, la sospecha como la condescendencia, la vergüenza que puedas dar, todo viene de la piedra de fundamento de esta casa, de esta arca, que es una piedra crística y
es la que desecharon los arquitectos, como se dice en los evangelios, es la que persiguen los hipócritas y es la que crucifica al pueblo ignorante. El orden cristiano, vivido naturalmente, emanando del corazón cósmico, que sigue la voz de la conciencia, levanta odio, abandono en el mundo. Se enfrenta integralmente al falso orden sociomundial, amenazando intrínsecamente a sus integrantes hoy, masivos y globalizados. Es un instinto básico del ego, de la carrera mundanal. Y esto es una vivencia para un lugar manifestado como esta Casa de la Enseñanza y Arca del Sol. Es una vivencia literal, es histórica, es además, quiero decir que es histórica además de arquetípica y simbólica. Por poner el último ejemplo, sufrimos la persecución diocleciana de una hermana de sangre por proponer el cuidado y la cura del amor, por ejemplo, a nuestros mayores, en vez del cuidado industrial y la cura dicha profesional. La determinación de la conciencia frente a la argumentación mental, que siempre se pilla los dedos en realidad. Miente, no puede cuadrar finalmente. Y el acto cristiano frente al poder institucional, o dicho de otra manera, el acto natural, el acto desnudo, frente a la astucia y al armamento de los actos supuestamente civilizados. Por el camino anticrístico, el hombre, en vez de conocer sus intermediarios como enviados, ángeles, mesías, puentes, yogas, todo eso que une la tierra al cielo en nosotros mismos, conoce la inversión que son los intermediarios de la falsa relación, de la ausencia de amor y de confianza en la vida. Se ve muy claramente en la economía. ¿Qué son esos intermediarios? Se ve muy claramente en lo social, cuáles son esas formas de poner en contacto, por ejemplo, las redes sociales, a los seres humanos entre sí, etcétera. Todo esto señala la ausencia del verbo, la ausencia de la palabra de vida, la ausencia de la mano divina, de la mano verdaderamente humana. Hace poco alguien me decía que su padre había comprado el piso quedando con el que se lo vendía, cada mes le daba 3.000 pesetas. Y no había ningún papel de por medio. Y fue pagando todo un piso en Madrid, en pleno centro de Madrid. De esta manera, esa es la auténtica... Cuando no está la palabra, cuando no está la humanidad, bueno, pues empiezan los papeleos y peor que eso. Nous sommes tous passants et pèlerins. Allumons donc un feu au carrefour, à l'adresse de l'Éternel. Fermons le cercle et faisons un temple dans le vent. Faisons de ce lieu quelconque un temple. Car le temps est venu d'adorer en esprit et en vérité, de rendre grâce en tout lieu et en tout temps. Mettons un terme au temps, un centre aux ténèbres extérieures, et rendons-nous présents au présent. Ce présent que nous avons en vain poursuivi dans nos journées, car il était loin de nous au moment où il était. Le voici, dans nos yeux et dans nos cœurs, le présent. Le feu, c'est le présent qui brûle et brille. C'est le présent qui prie. Le feu,
est le sacrifice de ce qui brûle, la chaleur de vie, la joie des yeux. Il est la mort des choses mortes et leur retour à la lumière. Feu de joie, souffrance et joie l'une dans l'autre. L'amour, c'est la joie de souffrir. Le feu est la vie et la mort l'une dans l'autre, l'apparence qui se consume et la substance qui paraît. Chantons gloire dans la langue du feu, évidente et claire à tous les hommes. Et vous, Jean, qui passez sur la route des 4 vents, entrez dans la ronde et donnez-nous la main. Souffle sur nous, Seigneur, pour que notre prière monte en flamme, pour que notre cœur de bois mort et d'épines, qui sont brefs mais vacillants éclats de vie, servent à nourrir un peu toi, gloire. Amen. Mi encuentro y mi contacto con Lanza del Basto, la verdad es que no se puede poner en palabras, es enteramente de orden espiritual y mágico, de la verdadera magia. Y aún así lo intenté y está este testimonio colgado en la web, que desde mi universo era natural hablar de ello, ¿no? De algo sobrenatural en realidad, pero digamos que a mí me es habitual y no sé cómo puede ser recibido esto. Creo que a veces no es ni siquiera oído, ¿no? O sea, no es que sea creíble para muchas personas, sino que ni siquiera es oíble. En todo caso, es la verdad. Y solo lo digo para dejar claro que mi interés por el Lanza del Basto no es de orden intelectual, a pesar de ser un brillantísimo escritor, ser de una inteligencia verdaderamente extrema, brillante y un filósofo. Pero precisamente su inteligencia está totalmente alumbrada y puso toda su capacidad intelectual y al servicio del espíritu. Sin duda compartimos el lado poeta y peregrino que después ha tenido que combinarse con una vida sedentaria al fundar, ¿no? Sin comparación posible, pero en todo caso así es. Aquí fundamos esta casa de Reiki que se ha ido transformando. Esencialmente es lo mismo, pero en Arca del Sol. Y en este proceso fue cuando nos encontramos espiritual en ese plano fuera del tiempo y del espacio con un hermano de esos que yo llamo del fuego del cristal, y por estar en ese punto en el que estaba, completamente en un deseo puro y en una sintonía absoluta con lo que es la idea y la vivencia de una comunidad cristiana, de una verdadera arca, pero en un sentido verdaderamente monástico. En esa época estaba tan interiorizada y tan depurada que había incluso tenido contacto con San Pacomio. O sea, mi deseo era, mi impulso puro interior era impracticable, era como el que unía a los eremitas del desierto, y ¿no? En fin, con lo cual ese fue el momento en que apareció la danza del basto a través de tiempos y espacios, y no es ninguna ídolo, es una unión en esa verdad cristiana, aunque la viviese de una manera más clásica, diría, que además era un hombre virtuosísimo, y yo estoy más en una faceta más propia del esoterismo, ¿no? Que es difícil de describir, pero que verdaderamente nos adoptó aquí como lo que él llamaba hijos del arca, pienso. Por supuesto hay que ser perfectos. Qué aburridos esos predicadores pseudo espirituales que confunden lo femenino con lo afeminado,
sus neurosis con la verdad y la humildad real, con sus falsas modestias. Sin irnos a la teología, el mandato es claro. Resulta que es tan fácil como que ya lo eres, salvo que dices estas tonterías tomándote por alguien, cuando la perfección está en actuar como canal puro. Cuando lo hagas verás qué supone tu extinción personal. Y allí es donde tengo razón en fumigar con estas palabras. Fíjate que la lengua hebrea nos dice para Jesús de Nazaret, Yeshua, se le llama Yeshua, y decimos el Salvador. Pero realmente lo que significa es Dios salva. Así que el Salvador no es un título personal. Por supuesto, todo es uno y la conciencia se responde a sí misma. Pero para mí había una diferencia cuando me comunica mi daimon o cuando parece que me comuniquen directamente, vamos a decirlo así para comprendernos, personalidades que han existido como son los de mi cadena mística occidental, por ejemplo Lanza Albasto, Louis Catio, René Guénon, y entonces me preguntaba, aquí hay una diferencia, parece que ellos me hayan comunicado directamente. Entonces, dicho en coordenadas mentales para poder exponerlo o tratar de expresarlo, ¿en qué espacio? Me preguntaba, ¿en qué espacio? Entonces, parece que estén ubicados en un espacio particular, como gente, como los santos tradicionales de la cristiandad, hasta que, bueno, claro, tenía algunas referencias aquí y allá espirituales de distintas tradiciones, pero René Guénon, en El Rey del Mundo, me dio verdaderamente una pista definitiva que confirmaba mi intuición. En este libro nos habla del centro espiritual Agartha, que es un centro trascendental sagrado donde se conserva la tradición primordial y que es accesible solo para los iniciados, ¿no? A la cabeza de este Agartha se hallaría el Rey del Mundo, ¿no? Como si fuera un legislador universal que no corresponde a ninguna personalidad, pero que representa como el primer principio, o sea, la inteligencia cósmica, en la que se refleja la luz espiritual, que sería el arquetipo del hombre como ser pensante, como alma racional. Y allí, pues sí, tenemos, y se verifica en todas las tradiciones, por supuesto, tenemos esa tula hiperbórea. Tula significaba balanza, pero realmente balanza, por cambios en el zodiaco, primitivamente era la Osa Mayor, ¿no? Bueno, pues esta tula que se la ha llamado la Isla Blanca, en las tradiciones americanas es Aztlán y tiene por símbolo una montaña blanca. Pero esta figura se aplica ante todo a la tula hiperbórea y a la montaña polar, que en la India, esta isla blanca, que en realidad se llama Shveta Dwipa, se sitúa generalmente en las regiones lejanas del norte y es vista en la morada de los bienaventurados, lo que la identifica claramente con la tierra de los vivos. Esas islas afortunadas de la antigüedad occidental, Jardín de las Hespérides, y todo eso que en realidad, si profundizamos, parece corresponder al cielo occidental de la tradición tibetana. Después también hay otras palabras. En ese centro de la isla se levanta la montaña blanca, que no está afectada por ningún diluvio, se dice, cuya cima es del mismo color púrpura. También se le llama la montaña del sol, que es lo mismo que el Meru, de la tradición hindú, montaña blanca, rodeada por un cinturón verde por el hecho de por estar situada en medio del mar, y que en su cima brillaría el triángulo de luz. En fin, os remito a este libro, y ahí estaría pues una especie de tierra de los bienaventurados, ahí donde van a parar los seres. De hecho, se le ha llamado directamente morada de los bienaventurados. También las tradiciones célticas ellos hablan sobre todo de la isla verde, como si fuera esta isla de los santos o isla de los bienaventurados.
parte también se le ha llamado Heligoland en Irlanda. En este espacio, en todo caso, desde este espacio se me tendió alguna mano divina o de divinidad, me tendió una vez una piedra cristal de color esmeralda, y Louis Cattiot me informó o comunicó a través de lo que él llamó en esta comunicación l'arbre des joyaux mirifiques. Cuando recibí su libro y estuve tan sublimamente conmovida, a la noche o a la aurora me comunicó l'arbre des joyaux mirifiques, que es el árbol de las gemas maravillosas, más que maravillosas.